Capítulo 11. Tap, tap. Incluso con las ásperas palmaditas, los gatos bebés solo podían mirar rígidamente a Cale. Cale pensó en el momento en que conoció a Choi-han. El gatito plateado herido gruñía, mientras el gatito rojo lloriqueaba junto a él. El gatito plateado debe ser la hermana mayor con cabello gris, y el hermano menor debe ser el gatito rojo. Cale tenía una sonrisa brillante en su rostro. Miró hacia los gatitos y comenzó a hablar. Hablaremos después. Los hermanos, que parecían ser personas bestia, evitaron su mirada, y Hans respondió confusamente: ¿Está hablando conmigo? No, contigo no. Hans miró a Cale y a los dos gatitos con una expresión aún más confusa en su rostro, antes de abrazar a los gatitos aún más fuerte. Fue un movimiento que parecía mostrar que estaba tratando de evitar a una persona peligrosa. Sin embargo, pronto tuvo que acercarse a Cale una vez más. ¿Va a salir? Sí. Fue porque Cale se cambió el abrigo y se estaba preparando para irse de nuevo. ¿A dónde va a ir? Tengo una promesa que cumplir y a alguien a quien ver. Joven maestro, va a cumplir una promesa. Hans pareció sorprendido de nuevo, mientras interrogaba a Cale. Parece que te estás volviendo más grosero. Mis disculpas. La disculpa del mayordomo adjunto fue muy rápida. ¿Es realmente el mejor de los candidatos a mayordomo? Parecía decente por la forma en que manejó el problema de Choi-han. Cale sintió que Hans, quien estaba acariciando a los gatitos con una amplia sonrisa en su rostro, no era muy fiable. También lo llevaré a la capital. Cale estaba pensando en esto, algo que Hans nunca esperaría ni siquiera en sus sueños. No, algo que Hans se lamentaría incluso si se enterara en su sueño, antes de que Cale le preguntara por la persona que no había visto por un tiempo. ¿Dónde está Ron? Hans tenía una sonrisa de satisfacción en su rostro ante esa pregunta. Escuché que Choi-han Nim le acompañará como uno de sus guardias en la parte inicial de su viaje a la capital. ¿Es eso cierto? Hans estaba pensando en Choi-han, que hoy había derrotado a todos los miembros de la brigada de caballeros del conde. Era más hábil de lo esperado, lo que le facilitaba ser el guardia de Cale como Cale quería. Por supuesto, ni Hans ni los caballeros sabían que Choi-han había ocultado su verdadero poder. Señor, Ron se enteró de que Choi-han irá con usted y salió con Choi-han Nim a comprar algo de ropa y otros artículos necesarios para el viaje. Ah, el chef Bicrox fue con ellos también. Ya veo. Me tranquiliza. Parece que se llevan bien. Había una rara y extremadamente brillante sonrisa en el rostro de Cale. La sonrisa era muy apropiada con su hermoso cabello rojo. Hans comenzó a hablar mientras estaba feliz por la brillante sonrisa. Señor Ron, Choi-han Nim e incluso Bicrox parecen estar emocionados de servirle. Pudo ver un cambio instantáneo en el rostro de Cale cuando dijo eso. ¿Por qué Cale de repente lucía como si hubiera perdido el apetito? Hans no pudo entenderlo. Ambos individuos se dirigieron fuera de la puerta principal una vez más. Mientras subía al carruaje, Cale le preguntó a Hans quién lo estaba despidiendo. «Oh, Hans, ¿no aprenden los ayudantes de mayordomo artes marciales básicas?» «Por supuesto. ¿Y eres el mejor candidato a mayordomo?» La comisura de los labios de Hans se movió hacia arriba y abajo. El conde de Ruth apreciaba a Hans porque se ocupaba bien de las cosas y también tenía la mejor personalidad. Sí, señor. Conozco los conceptos básicos de 3 estilos diferentes: artes marciales, artes con daga y artes con lanza. Un buen mayordomo necesitaba aprender un par de estilos básicos de lucha diferentes, en caso de que sucediera algo y los miembros de la familia tuvieran que huir. Asombroso. Supongo que soy un poco asombroso.
Kale no pudo contener su sonrisa al ver a Hans encogerse de hombros, mientras sus labios continuaban subiendo. Los dos gatitos solo pudieron negar con la cabeza mientras miraban a Hans y la sonrisa maliciosa en el rostro de Kale. «Me voy ahora». Kale decidió llevar a Hans a la capital para encargarse de todas las cosas molestas con las que no quería lidiar antes de cerrar la puerta del carruaje. El carruaje se dirigió entre la niebla y la lluvia, ahora más fuerte, hacia su destino. La fragancia del té con poesía. Kale miró el letrero antes de abrir la puerta. ¡Ring! El sonido claro de la campana y una tienda desolada dieron la bienvenida a Kale. «Supongo que no hay nadie aquí por la lluvia». «Bienvenido, joven maestro». Vilos, el bastardo del gremio de mercaderes Flynn, le dio la bienvenida a Kale como si se conocieran desde hace mucho tiempo. Kale se sentó frente al mostrador e hizo contacto visual con el hombre regordete. «Prometí volver. Necesitaba cumplir mi promesa». «Por supuesto, las promesas deben cumplirse. ¿Debo preparar el libro y el té de la última vez?» «Sí. 3 tazas de té, por favor». «¿Qué té debo preparar?» Kale pidió 3 tipos de té y fijó un tiempo para que Vilos subiera los tés antes de darse la vuelta y dirigirse al tercer piso. ¡Plop! ¡Plop! La lluvia empeoró aún más. Kale chasqueó la lengua y volvió a sentarse en el mismo lugar cerca de la ventana del tercer piso y miró hacia afuera. «La lluvia es bastante fuerte, ¿no?» Vilos se acercó, se sentó frente a él y dejó una taza de té. Kale estaba observando a Vilos de cerca. Choi Han, Bicrox, Ron y finalmente Vilos. Estos fueron los nombres de las personas que continuaron apareciendo en el volumen 1 de la novela. Por supuesto, Vilos solo tiene alrededor de 2 frases escritas sobre él en el volumen 1, como el dueño de la tienda de té donde Choi Han se detiene para descansar. Regresa en el volumen 3 para jurar lealtad a Choi Han y revelar sus ambiciones. Revelar. Esa palabra fue importante. Siempre ha sido una persona codiciosa. Vilos era diferente de Hong Gil-dong. Como nota al margen, Hong Gil-dong fue un forajido coreano durante la dinastía Joseon que tuvo una historia similar por ser un hijo ilegítimo. Termina la nota al margen. No estaba triste por no poder llamar a su padre padre o a su hermano hermano. De hecho, solo estaba tratando de derrotarlos. Quería que no tuvieran más remedio que aceptarlo. Quería crear una situación en la que no tuvieran más remedio que presentarlo como hijo, presentarlo como el hermano menor. Debe estar exhausto. Kale pensó que Vilos vivió una vida agotadora. Sin embargo, no odiaba eso. De hecho, tener ese tipo de codicia lo hacía parecer más humano. No le gustaba la gente que tenía las habilidades y la fuerza, pero decía cosas como «¡Oh, me voy a rendir! No tengo elección». ¿Por qué renunciarías a algo que podría ser tuyo? Siempre debes tomar lo que es tuyo. De todos modos, esta persona tenía que encontrarse con Choi Han al menos una vez durante el periodo de tiempo del volumen 1. Solo tenía que ser un corto encuentro. Kale podía oír la voz de Vilos interrumpiendo su línea de pensamiento. «Joven maestro, escuché que se dirigirá a la capital. ¿Vas a seguir sentado ahí? ¿No tienes trabajo que hacer?» Ver a Kale fingiendo estar molesto hizo sonreír a Vilos. Ni siquiera trató de ocultarlo. Este era realmente un joven maestro muy interesante. Sin embargo, Vilos se dio cuenta de que tenía una mente bastante aguda. «Yo también me dirigiré a la capital. Supongo que le seguiré». Y Kale ya lo sabía. Para que Vilos y Choi Han tuvieran un encuentro en el volumen 3, Vilos también necesitaba dirigirse a la capital pronto. Vilos tenía una expresión estoica cuando le preguntó a Kale
que estaba tomando un sorbo de té y mirando por la ventana. «Joven maestro, parece que has cambiado». Al ver a Cale girarse para mirarlo, Vilos comenzó a sonreír. Cale hizo un gesto con la barbilla para que continuara. «Pareces diferente a tu apodo». «¿Cuál? Basura». Vilos pudo ver que las comisuras de los labios de Cale comenzaban a levantarse. Definitivamente era diferente. Este Cale no era la basura que él conocía. Esa basura no sabía cómo crear tal expresión. Fue una sonrisa un poco amarga. ¿Debería haberme emborrachado un poco y romper una silla o algo así? Vilos no sabía lo que estaba pensando Cale. Sí, tiene razón, basura. ¿No has sido siempre un joven maestro de pacotilla? ¿No tenía miedo? Cale no pudo evitar preguntarse, ya que Vilos le dijo tal cosa al hijo del conde, el primogénito del gobernante del territorio. ¿Fue Vilos el que bebió algo? Pero Cale no quiso pelear con Vilos. Vilos era alguien que iba a hacerse cargo de un gran gremio de comerciantes. Y Vilos estaba siendo sincero. No estaba sonriendo. En realidad estaba haciendo la pregunta con sinceridad. ¿No has sido siempre un joven maestro de pacotilla? Cale decidió responder a esa pregunta. De todos modos, no fue una pregunta difícil de contestar. Fue más fácil que averiguar cómo ganar dinero cuando no tienes dinero. Vilos. Cale tenía una sonrisa en su rostro, pero no se rió cuando nombró a Vilos. No puedes llamar a tu padre padre. No puedes llamar a tu hermano hermano. La mirada de Vilos se volvió helada. Comenzó a notar al joven maestro frente a él, que no tenía ningún problema en poner el dedo en su llaga. Al igual que él había sacado el tema más delicado de Cale, le estaba devolviendo el favor poniendo el dedo en su llaga más dolorosa. Cale simplemente hizo contacto visual en silencio con Vilos por un momento. La lluvia comenzó a caer aún más fuerte afuera. Cale rompió el silencio y comenzó a sonreír cuando preguntó: ¿Vas a seguir siendo el bastardo? ¿Estás satisfecho con eso? Vilos podía sentir la mirada penetrante de Cale sobre él. Sé que no lo estás. Cale se reclinó en la silla y continuó con una expresión que parecía estar pensando en el pasado. He actuado como basura durante unos 10 años, desde que empecé cuando tenía 8 años. ¡Guau! Ahora que lo pienso, Cale Genitus ha estado haciendo cosas basura desde que tenía 8 años. Empezó a beber cuando tenía 15. ¿Qué tipo? Cale pensó en el pasado del Cale original que estaba presente en su mente y comenzó a sonreír. Esa sonrisa le dio miedo a Vilos. En ese momento, un pequeño ruido atravesó la lluvia para llegar a Vilos y a Cale. Era el sonido de alguien subiendo las escaleras. Cale miró más allá del hombro de Vilos hacia la entrada del tercer piso. Podía ver la cabeza de alguien, cabello negro. Fue Choi Han. Detrás de él estaba Ron. Cale le había dicho a un sirviente que le dijera a Choi Han que fuera a esta tienda de té más tarde ese día. Cale apartó la mirada de los dos y comenzó a hablar para terminar su conversación con Vilos. Choi Han y Ron terminaron de subir las escaleras y miraron hacia Cale cuando continuó hablando. Vilos. El rostro estoico de Vilos se sintió bastante helado. Está bien desechar algo que has estado haciendo durante unos 10 años. Los ojos de Cale comenzaron a verse más vivos mientras continuaba. No puedo vivir como basura para siempre. Por supuesto, Cale aún gastaría todo el dinero que quisiera y haría lo que le diera la gana, incluso si no fuera basura. Iba a vivir en paz y disfrutar de la vida como hijo de un noble rico. Aunque eso era diferente a la dirección de la vida de Vilos, lo que importaba era que ambos no iban a seguir viviendo como habían estado viviendo. ¿No eres lo mismo? La esquina de los labios de Vilos comenzó a moverse lentamente hacia arriba. Luego
Hizo una reverencia y comenzó a reírse. Después de reírse en silencio por un momento, Vilos levantó la cabeza y miró hacia Cale. De hecho, estoy cansado de eso. Vilos estaba riendo cuando decía que estaba cansado. ¿Ves? Te lo dije. Cale se encogió de hombros e indicó a Choi-Han y Ron que se acercaran. En ese momento, Vilos se levantó del asiento y comenzó a hablar. Joven maestro. ¿Qué? Le veré en la capital. Cale frunció el ceño. Sería complicado si se encontraran en la capital de inmediato. ¿Por qué molestarse? Cale le indicó a Vilos que se fuera. Y Vilos se inclinó respetuosamente antes de retirarse. Ron, Choi-Han y Vilos, que descendía, hicieron contacto visual, pero todos simplemente se ignoraron entre sí. Bien. Cale dio la bienvenida a esa escena. Choi-Han y Vilos apenas se encontraron. Fue igual que en el libro. Cale comenzó a sonreír a las otras dos personas con satisfacción. Ron sabía que vendrías con él. Según Hans, Bickrop también fue contigo. Pero supongo que volvió a la cocina. Tiene un fuerte sentido de responsabilidad por esa cocina. Joven maestro, ¿es cercano a esa persona? Cale se encogió de hombros ante la inesperada pregunta de Ron. ¿No? Ya veo. Cale lo hizo a un lado como si no fuera nada importante, pero Ron definitivamente lo escuchó. Escuchó a Cale decir que no puede seguir viviendo como basura. Cale dejó de mirar a Ron, cuya respuesta se fue apagando, e hizo contacto visual con Choi-Han. Supongo que no puedes confiar en los rumores. ¿Qué diablos está diciendo? Cale ignoró las palabras de Choi-Han. En ese momento, Vilos trajo las otras 2 tazas de té que Cale había pedido antes. ¿Debo dar estas tazas a estos caballeros? Sí. Cale sonrió nuevamente. Las ordené con anticipación. Cale personalmente recogió las tazas de té y puso una frente a cada persona. Frente a Choi-Han estaba el té que acababa de pedir al azar del menú. En cuanto a Ron, he pedido esto especialmente para ti, ya que parece que te gusta mucho. ¿Por qué más me lo traerías todos los días? Era té de limón tibio. Cale pudo ver a Ron luciendo extraño y sintió la mayor satisfacción que había sentido en todo el día.